Bueno, hola a todas y a todos. Les hago una presentación, como había prometido en nuestro encuentro virtual, del comienzo, sobre todo del texto de Habermas, el manejo de las contingencias, para tener el contexto a partir del cual va a aparecer la crítica a Rorty, ¿sí? Es un texto que está en un intercambio que tuvo lugar en 1996, ¿sí? En Varsovia, si no recuerdo mal, y que luego es publicado en este libro, Debate sobre la situación de la filosofía, ¿sí? Y básicamente es un material en el cual Habermas nos va a ofrecer una lectura de la filosofía neopragmatista y etnocéntrica de Rorty, enmarcándola como un tipo de filosofía que esté enfocada en estos aspectos que, como ya adelanta el título, son aspectos contingentes de la realidad o de nuestro conocimiento de la realidad, ¿sí? Habermas va a clasificar a Rorty dentro de una tradición filosófica caracterizada por este foco en las contingencias y nos va a adelantar que más allá de su propia simpatía política con los representantes de esta tradición centrada en las contingencias, sus inclinaciones filosóficas lo colocan en una posición antagónica. De todos modos, para empezar a entender, ¿qué es lo que queremos decir con contingencias? Bueno, la categoría de contingencia, como opuesta a la categoría de necesidad, es lo que llamamos una categoría modal. ¿Sí? No necesitamos profundizar demasiado en esto, pero nos puede servir una presentación general, ¿sí? Es una categoría modal porque se refiere a los modos en los que una proposición puede ser verdadera o falsa, o, si lo pensamos en relación a objetos, se refiere a los modos en que un objeto puede tener ciertas características, ¿sí? Puede tenerlo de un modo necesario o de un modo contingente. Entonces podemos decir que es una verdad necesaria, todo triángulo tiene tres lados, y con esto estamos indicando que no podría ser de otra manera, ¿no? Que una figura que no tuviera tres lados no sería un triángulo, ¿sí? Por el contrario, es una verdad contingente, la capital de la Argentina es Buenos Aires, o el equipo que más veces ganó la Libertadores es Independiente, ¿sí? Ambos enunciados son verdaderos, pero podrían no serlo, no son necesariamente verdaderos. Las cosas podrían ser de otro modo, y en ese caso los enunciados no serían verdaderos, ¿sí? Si lo pensamos en términos ya no de proposiciones, sino de objetos y sus propiedades, ¿sí? Esta oposición modal entre necesario y contingente la podemos presentar diciendo que un triángulo tiene necesariamente la propiedad de tener tres lados, mientras que la Argentina tiene contingentemente, o sea, no necesariamente, la propiedad de que su capital sea Buenos Aires, o Independiente tiene contingentemente la propiedad de ser el equipo que más veces ganó la Libertadores, ¿sí? Entonces, esta diferencia entre aspectos de la realidad, o vamos a ver inmediatamente de nuestro conocimiento de la realidad, que son algunos necesarios y otros que son contingentes, es la que le sirve a Habermas como hilo conductor para contar cierto pequeño relato de la filosofía, en el cual va a inscribir a Rorty más adelante como un exponente de la preocupación por aquello que podría ser de otro modo, por lo no necesario, y más específicamente por aquello que es contingente porque es históricamente variable, ¿sí? ¿Cómo empieza este pequeño relato? Bueno, empieza diciéndonos que la obra de Platón fue una versión temprana del modo en que la filosofía buscaría permitirnos, cito, superar las contingencias del mundo. O sea, en la descripción que da Habermas, la filosofía platónica habría sido un modo de poder identificar dentro de la realidad, cito, sustancias inmutables e ideas que persisten a lo largo del flujo cambiante de las apariencias, ¿sí? Habermas describe este movimiento platónico como un movimiento de liberación frente a contingencias amenazantes, pero no nos aclara demasiado por qué este movimiento tendría esta carga emotiva. En todo caso, lo que podemos conjeturar es que los aspectos contingentes del mundo, o sea, aquellos que podrían ser de otro modo, que no son necesarios, son por ello mismo impredecibles, y entonces frente a eso, la identificación de aspectos necesarios, no contingentes, es tranquilizadora, ¿sí? En cualquier caso, lo importante es que esta propuesta platónica, nos cuenta Habermas, va a ser cuestionada, ¿sí? Y estos cuestionamientos antiplatónicos se van a enfocar, nos dice Habermas, en qué había enterrado el platonismo bajo el manto de sus falsas abstracciones, y en los rasgos marginados, reprimidos, ocultos y olvidados, lo particular y lo transitorio que habían quedado absorbidos en los constructos de los universales abstractos. Entonces, en un punto, lo que el antiplatónico aparece como reprochándole al platónico es todo aquello que se pierde de vista cuando nos enfocamos en lo necesario en oposición a la contingente, ¿no? Podríamos decir, una filosofía centrada en lo necesario va a dejar de teorizar sobre una serie de fenómenos que quedarían olvidados. Ahora, otra forma de describir esto sería
no tanto decir que hay ciertos fenómenos contingentes de los cuales no hablamos porque nos enfocamos en los que son necesarios, sino que hay ciertos fenómenos contingentes que hacemos pasar como si fueran necesarios. Y eso parece ser lo más importante en la crítica antiplatónica al platonismo, sobre todo si pensamos en formas de conocer la realidad, ¿sí? Y esto es importante, lo de referirnos no solo a aspectos de la realidad como posiblemente contingentes o necesarios, sino también a aspectos de nuestro conocimiento de la realidad, porque cuando Habermas nos presenta el antiplatonismo y sobre todo las debilidades del antiplatonismo, nos va a hablar de los problemas en los cuales incurre, por ejemplo, a propósito de conceptos como el de verdad o el de conocimiento. ¿Sí? O sea, lo que Habermas tiene en mente es que hay cierto tipo de filosofía de la contingencia que tiene una posición autorrefutatoria, ¿sí? Las contradicciones realizativas que describe Habermas son una forma de autorrefutación, porque nos dice, insisto, no solo que ciertos aspectos de la realidad son necesarios, sino que ciertas herramientas, perdón, que ciertos aspectos de la realidad no son necesarios, sino contingentes, sino que además ciertas herramientas en las que nos apoyamos para conocer la realidad son también contingentes y sujetas al cambio histórico, ¿sí? Y esto es lo que es explícito cuando Habermas se refiere al historicismo de Wilhelm Dilthey, ¿sí? Habermas nos dice, respecto de Dilthey, que en el marco de su filosofía no solo los objetos que interpretar son objetos históricos, contingentes, cambiantes, no necesarios, sino que también la interpretación misma de esos objetos es histórica, contingente, cambiante, no necesaria. Y agrega explícitamente, esto se aplica también a los patrones que sirven para evaluar críticamente las interpretaciones. En caso de que exista un patrón de esta naturaleza, también él debe ser inherente a la vida histórica. ¿Sí? Estamos pensando patrón como estándar, criterio. ¿Correcto? Entonces, una filosofía como la de Dilthey solo nos permite decir algo como en cierto periodo histórico se han utilizado o se utilizan tales y cuales estándares, criterios, patrones para evaluar las interpretaciones, pero no nos puede decir que estos estándares, criterios, patrones sean los correctos o los únicos posibles, ¿no? Y esto, en consecuencia, piensa Habermas, se vuelve autorreferencialmente contra la propuesta del propio Dilthey. Si a partir de ciertos patrones puede pensarse que las interpretaciones ofrecidas por Dilthey son correctas, puede decirse también que a partir de ciertos otros estándares, patrones, criterios, las interpretaciones ofrecidas por Dilthey pueden ser vistas como incorrectas. ¿Sí? Más en general, Habermas nos va a hablar de contradicción performativa o contradicción realizativa, o en la traducción que tenemos, contradicción de realización, para referirse al obstáculo frente al cual él piensa que sucumbirían, caerían ciertas formas de relativismo historicista. ¿Sí? Recordemos que una contradicción realizativa es la que cometemos cuando el contenido proposicional de lo que defendemos, de lo que afirmamos, está en contradicción con los presupuestos con los que tenemos que comprometernos al realizar cierto acto de habla o cierto conjunto complejo de actos de habla, como puede ser la argumentación. Entonces, si yo, por caso, tratara de convencerlos racionalmente a ustedes de que no existe algo así como persuasión racional, sino que se trata solo de manipulación y relaciones de poder, entonces el contenido mismo que estoy defendiendo es incompatible con la posibilidad de describir mi propia acción como una de convencerlos racionalmente de eso mismo, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es incompatible con lo que estoy diciendo, ¿sí? Con el contenido proposicional que estoy defendiendo por medio de mis actos de habla, ¿sí? Volviendo al caso del historicismo, ¿sí? La idea sería que el socavamiento, el ataque a la posibilidad de que existan criterios, estándares de racionalidad que sean más que los que meramente se utilizan en determinado periodo histórico, se vuelve autorreferencialmente contra el propio historicista. ¿Sí? Y esta es entonces la clase de dificultad que va a hacer que Habermas se alinee con aquellos que llama, un tanto solemnemente, guardianes de la razón, como sería el caso, nos dice, de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Kant e incluso el primer Heidegger.